buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Una vez más, gracias a Dios que nos permite estar aquí y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Sabe? Casi nunca hago esta introducción en el sentido de que si este mensaje para usted es de bendición, compártalo con otro. Porque eso nos da una capacidad mayor de ser oído, visto y poder compartir la bendición que Dios nos da a través de su palabra para con otras personas. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje o el comienzo de una serie que vamos a hablar acerca del liderazgo espiritual. Y quiero hacer eso muy claro, el liderazgo espiritual. No estoy hablando de coaching, no estoy hablando de liderazgo del mundo, ni voy a tabularlo o medirlo o mensurarlo de alguna manera a través de los valores que el mundo establece para medir un liderazgo. No. El único que voy a tomar como referencia va a ser el concepto que el doctor John Maxwell dijo, que liderazgo es influencia. En su libro de liderazgo dice, mi liderazgo es influencia. Porque un líder no nace, sino se hace. O sea que todos tenemos la capacidad de llegar a ser líder. Bueno, eso lo vamos a descubrir en los pasajes que vamos a leer. Pero definitivamente, si nosotros tenemos que medir un líder, el patrón que tenemos nosotros, el modelo que tenemos nosotros para copiar es Jesucristo. No hay otro. Porque ¿qué es un líder? Bueno, aquella persona que tiene la capacidad de influir en otros para hacer algo que él sabe, llámese visión o llámese idea, como usted la quiera llamar, pero es la capacidad que tiene una persona de influir a otros, llamándolos a hacer algo que éste considera que es su visión. Y así pasó con Jesucristo. Jesucristo tenía una visión, ¿cuál? Establecer el reino de los cielos en la tierra. Tenía una misión, ¿cuál? Redimir al hombre de su pecado. Entonces, bajo esos parámetros, él vino y llamó a 12, voy a señalar a los 12 en general, y cada uno de ellos fue escogido por él, primero. Y segundo, que en cada uno de ellos, él influyó de tal manera que dejaron su estilo de vida. Ya dejaron de ser pescadores. 4 o 6 de ellos dejaron de ser pescadores. Y empezaron una nueva vida. Dejaron la red, dejaron la barcaza, dejaron todo. Otro dejó la mesa de los tribunos, o los tributos. No dejó de pedir impuestos. Y así cada uno de ellos fue apartado de la manera como estaban viviendo. ¿Eso influyó? Claro. ¿Quién influyó en ellos? Jesucristo. Entonces, como líder, él iba delante, ¿verdad? Tal es la magnitud de su liderazgo. Tal es la magnitud de su liderazgo, que dijo así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense esta declaración de Jesús. Yo soy la luz del mundo. No está hablando de cualquier luz, dice la luz. En el mundo no hay otra luz sino yo. No soy una luz en el mundo, no, soy la luz del mundo. Es tremendo, ¿verdad? Es su liderazgo. Ahora voy a señalar esto. Cuando uno hace la pregunta, ¿qué tanto ha influido Jesucristo con su liderazgo en su vida? Porque para eso vino. Para convencer por medio del Espíritu. Porque nosotros fuimos llevados a Él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual el Padre hizo que nosotros fuéramos convencidos de nuestro pecado y llegáramos a Él. Por eso dice, por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo, dice la palabra. Así que cada uno de nosotros no vino a Cristo por su propio medio o por su propia disposición o racionamiento o arrepentimiento. No. Todo fue obra de Dios por medio de su Espíritu Santo para con nosotros. Qué hermosa, preciosa y maravillosa obra de Dios, que quizás desde cuando estaba trabajando en nosotros para que un día llegásemos a Él. Pero
cuando llegamos a Él, no solamente le conocimos, nos fue revelado, sino que por medio de Él somos nuevas criaturas. Porque sois hechura suya, hablando de Dios, creados en Cristo Jesús. Entonces, la obra, el que pagó el precio de la obra preciosa de nuestra redención fue Cristo, ¿verdad? Y quien orquestó todo aquello, el Padre. Así que nosotros ahora estamos llamados por Él a vivir de una forma totalmente diferente a la que antes vivíamos. Y eso es una de las cosas que nosotros podemos ver en los discípulos. Uno, lo dejaron todo. Dos, empezaron a hacer cosas que jamás pensaban que podían hacer. ¿Cómo cuáles? Mire, le voy a decir una cosa. En un momento él le dijo a uno de sus discípulos que iban a pagar los impuestos a los romanos. Le dijo, ve al mar y tira el anzuelo, y cuando saques el pez o el pescado, cuando lo saques, abre la boca y ahí hay una moneda y ve, paga por ti, por mí. O sea, cuando en su lógica, racionalidad, el hombre, el discípulo aquel, siendo pecador, hubiese hecho eso? Jamás. ¿Cuándo le iba a decir a alguien, quitar la piedra? Si el muerto ya tiene 4 días y ya está descompuesto. ¿A quién se le ocurre que quiten la piedra? Ahora, ¿participaron los Jesús en rodar la piedra? Posiblemente sí. ¿O quién le dice a alguien, ve a la aldea siguiente y allá vas a encontrar un pollino, hijo de un asna, ven, tráemelo para acá, que si sale el dueño le dice, mira, el Señor lo necesita? ¿A quién lo haría hoy día eso? Nadie. En verdad, cuesta pensar que alguien lo puede hacer. Bueno, esas son las cosas que Él les enseñó a hacer en el proceso de su liderazgo con ellos. De su liderazgo con ellos. ¿A quién se le ocurre decirle, sal de la barca? Pero si lo que hay es agua. Pero Pedro tenía algo que decir cuando le dijo al concilio, lo que hemos visto y oído no podemos callar. Lo que hemos visto y oído no podemos callar. O por eso Juan dijo allá en la primera carta de Juan, lo que hemos visto tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros la palpamos. Son cosas que ese líder influyó profundamente en el corazón de estos hombres. La pregunta que yo quisiera hacerle en esta introducción es, ¿cuán cerca estamos caminando de ese liderazgo? ¿Qué tanto ha influido Cristo en su vida para cambiar el patrón de vida, para cambiar los valores o virtudes? ¿O qué tantas virtudes hemos aprendido de Él para conducirnos en esta vida? ¿Sabe? Hay muchos que dicen que el mundo es un mundo inmoral. Y hay otros que dicen que los evangélicos son gente de doble moral. ¿Saben por qué? Porque cuando se enfrentan a la prueba, prefieren negociar antes que enfrentar la prueba. O sea, antes que sufrir las consecuencias. Yo sé, vivimos en una sociedad totalmente corrompida. Y eso no es cuestión de aquí. Eso es desde la época de Jesucristo. Hay el consejo a los guardias que no acepten soborno. O sea, eso existe en todas partes y ha existido en todas. Es como la mentira. Desde el Edén está la mentira. Parece que es algo enraizado, es algo sembrado entre las fibras, entre los huesos, entre el tuétano, no sé dónde. Pero que siempre sale a la vista. El asunto es que Él vino a decodificar ese patrón para establecer un patrón nuevo. Por eso nos dice, somos nuevas criaturas. De manera que si alguno está en Cristo, no eres un retoño, no eres un injerto, eres nueva criatura. Ahora el problema es que la conciencia de la nueva criatura comience a entender, ¿verdad?, su nuevo ADN. Porque su nuevo ADN está configurado por el Espíritu que Él ha hecho morar en cada uno de nosotros. Yo sé que no es fácil de digerir estas cosas. Yo sé que no es fácil y para todos digerirlo con facilidad. Pero yo estoy de acuerdo con eso.
Porque ningún niño nace caminando ni corriendo. Porque no sabe. Pero siempre tiene tutores o nanas o ayas o madre o padre que les ayude a caminar. Y eso tiene que ser en la iglesia. Nadie aprendió solo. ¿Entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Si no tengo quien me explique. O sea, es necesario alguien que explique. Por eso Jesús como líder influyó en la vida de estos hombres, porque finalmente ellos dieron su vida por la causa por la cual vino Cristo. Ahora, quisiera compartir esto, teniendo esto en nosotros, un pasaje que me llama poderosamente la atención. Eso está en Oseas 8:7. En Oseas 7:8. En Oseas 7:8, ese pasaje dice, habla de uno de los hijos de José, Efraín, los cuales Jacob bendijo y los incluyó dentro de la familia, a él y a Manasés. Y a ese Efraín, el profeta dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y este refrán se lo dice, Efraín fue una torta no volteada. ¿Sabe? Se refiere a las tortas de pan que colocaban en el budare. Y sabe que hay que estarla volteando. Pero no, se quedó de un solo lado. O sea, quemada por un lado y cruda por el otro. O sea, eso se refiere a las personas ambivalentes, a las personas que juegan a dos bandas. Un rato en el mundo, un rato en la iglesia. Un rato en la iglesia, un rato en el mundo. Entonces, se quedan quemadas por un lado y crudas por el otro. O de esas personas que están en la iglesia y todo es iglesia y todo es gloria a Dios y todo es gloria a Dios. Pero cuando van a la calle el resto de la semana, ni se reconocen ellos mismos. Ok, yo quisiera compartir con ustedes el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este pasaje lo dice un Pedro que ahora ya es pastor. No aquel pescador imprudente con sus salidas, sus ocurrencias, sus arrebatos y sus debilidades también. No. En esta carta vemos otro hombre transformado por la influencia de un líder, clase líder. Entonces, Pedro, dijo estas palabras. ¿Sabe? Una de las cosas que uno se goza cuando nos leen o nos enseñan todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuáles? Por ejemplo, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nueva criatura, nos adoptó como hijo, nos dio el privilegio de ser templo y morada de su Espíritu. ¿No le parece poco? Nos dio promesas de gloria, nos dio promesas que vendría por nosotros y nos tomaría para sí mismo, ¿me entiendes? Para estar en su regazo, lo que quiero decir. Y ¿a quién no le gusta eso? Pero dijo ahora, mientras eso suceda, como hijos obedientes, hay algo que ustedes tienen que hacer. Algo que ustedes tienen que hacer que no depende del Espíritu. Óigame. ¿Que está reforzado por el Espíritu? Sí, pero no depende del Espíritu. Depende del grado de conciencia que cada uno tenga. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la propia identidad que tenga. Porque le voy a decir esto, las virtudes definen una identidad. El marco de virtudes que usted tiene, que es bueno, que es santo, que es fiel, que es honesto, eso define ¿qué? Su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad a su vez define su propósito, lo que usted va a hacer. Lo que usted hace está en función de sus virtudes. Hay gente que, por ejemplo,
cuando alguien lo traiciona no puede perdonar. No puede. Porque se pasó la línea roja. No puede perdonar. Pero hay otros que se pasan la línea roja y perdonan. Entonces, el uno es justo, pero el otro es misericordioso. Definen dos perfiles. ¿Cuál? Dos virtudes. Ahora bien, él dice, como hijos obedientes, no os conforméis. ¿Sabe? Cuando uno toma un líquido y lo vierte en un vaso, el líquido toma la forma del vaso que lo contiene. Nosotros, aunque sea un poco metafórico el ejemplo, nosotros somos una obra en formación. Y tenemos que entender que bajo el esquema que heredamos de nuestra parte, de nuestros padres, de esa vana manera de vivir, como también Pedro señala, Dios quiere ahora, como dice Isaías 18, como el alfarero, romper con todo aquello y hacernos de nuevo. Nueva criatura. No remiendo. No overhaul. No. Nueva criatura. Entonces por eso dice, no os conforméis, porque seguimos en el mismo cuerpo, ¿sí? Pero sigue habiendo, por ejemplo, voy a señalar unas 4. Sigue habiendo envidia. Pero ya usted sabe que eso es malo. Y el asunto es que debe evitar sentir envidia. Cada vez que venga eso, cada vez que le darden, o como dice ahora, un torpedo de eso, destrúyalo, intercéptelo. ¿Verdad? La envidia. El chisme. El lenguaje soez. La mentira. Todos nosotros vivíamos un mundo en un marco donde la vulgaridad era algo que nadie ni ponía atención. Eso era algo normal entre todos. Hoy estuvo un proveedor en mi oficina y mientras conversábamos, él decía una de esas palabras populares, los calificativos que normalmente escuchamos. Y yo le dije, cónchale, hay palabras que están en la jerga popular que aquí no se oyen bien. El hombre rápidamente se quedó dando vuelta ahí y dijo, sí, porque si uno deja que los otros hablen con uno en ese lenguaje, en algún momento uno la suelta también. El otro día en mi iglesia, estaba en el terreno de mi iglesia, y yo me subí a mi camioneta y había una persona hablando por teléfono. Y largó aquella palabrota, plum, y yo apliqué la corneta, la bocina de mi carro, ya, y no lo solté. Hasta que el hombre viene y me dice, mire, pastor, ¿pasó algo con la camioneta? Cónchale, sí. ¿Qué pasó? Es que ella tiene un sensor, y como este lugar es santo, cuando escucha una palabra como la que dijiste, se prende la corneta. Entonces la persona dijo, ay, perdón, porque hay algo que alimenta. Si tú comienzas a lidiar con gente que habla de esa manera, terminarás hablando. El que anda con cojo al año cojea. Inevitablemente. Si tú no le pones un parado a eso, un parámetro, algo que diga, mira, entre nosotros vamos a tratar de hablar sin grosería. O no vamos a hablar de nadie, chicos. ¿Me entiendes? Ni del presidente, del actual, ni del que se fue, ni del que viene. No, eso no es nuestro tema. Nuestro tema es trabajo. Alguien dijo estas palabras, fíjense. El hombre sabio habla de ideas. El hombre común habla de las noticias. Y el hombre mediocre, el pobre, el más bajo, habla del prójimo. Eso lo dijo Sócrates. Así que nosotros debemos estar en cuenta en esto. Dice, no así, sino, vean el versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que si está en un grupo donde están esas palabrotas, mejor apártese porque eso no le edifica. Aún en medio de la iglesia, no celebren
las palabras o los chistes de doble sentido que algunos sacan. ¿Por qué? No edifica. Si no edifica, apártese de ahí. O llame la atención, usted tiene la autoridad para hacerlo. Por eso el apóstol Pedro le dijo a eso, como hijos amados, no conforméis. A eso decía, cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Dice, porque como está, escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El segundo pasaje que quiero leerles es el pasaje que está en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje está hablando, tome en cuenta y le invito a que haga lo mismo. ¿Cuál? Haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma disposición, la misma resolución que hubo en Cristo Jesús. La influencia del liderazgo no solamente se mide porque el líder está aquí. Él está aquí por las palabras que dijo. Si lo quiere ver así, véalo. Él está aquí porque cuando yo salgo de mi empresa y dejo una orden, la orden no se cumple porque yo estoy, sino que aún no estando, igual se cumple. Cuando el líder Jesucristo dejó un modelo de vida, con eso quiero concluir, nos dejó un modelo de vida, pero no nos dejó un modelo de vida en función de órdenes, sino nos dejó un modelo de vida en función de ejemplos y virtudes, que la mayoría las mira de costado. Y eso es una cosa que es el centro del propósito de este mensaje. No mire de costado lo que él mandó a hacer. Voy a decir dos solamente. Uno, la santidad. Él fue santo y un sumo sacerdote, como dice Hebreo, era necesario que se estableciese por nosotros, santo. Da el calificativo de santo. Y eso de santo quiere decir perfecto, apartado del mundo, santo, puro, inocente. Dice también otras virtudes. Pero lo que quiero señalar es que el modelo que tenemos de Jesucristo de santidad es el que tenemos que copiar. No es el líder de la iglesia, porque yo me comparo con la persona que tengo delante de mí en la congregación, o el que tengo atrás y dice, no, este es muy vulgar, no, este tal. Claro, cualquiera se compara, siempre se compara con los que están abajo, pero no con los que están arriba. Nosotros tenemos un solo modelo, dice la palabra, porque ejemplo os ha sido dado para que sigáis sus pisadas. Porque vosotros me decís maestro y señor y decís bien porque lo soy. Miren lo que está diciendo. Nada más rabí y Kyrios, Señor. Estas dos palabras significan el tope de la autoridad. Y dice, y si yo el maestro y Señor os he lavado los pies, así también debéis hacer vosotros unos con otros. Wow. ¿Se está entendiendo ese mensaje? Ese mensaje de liderazgo espiritual es necesario recuperar en medio de la iglesia. Es necesario recuperar ese mensaje. Y lo segundo es que la obediencia de Cristo, lo leímos en el pasaje de Filipenses, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde pretendemos ser obedientes? ¿Hasta la muerte? Ahí queda ese mensaje. ¿Hasta dónde puedo ser obediente? Porque los discípulos fueron obedientes hasta la muerte. Pablo dijo, estimo mi vida en poco. Estoy dispuesto a darlo todo. Amado hermano,
le despido con esta palabra. Sea Dios enseñando y revelando aún más de los que estas palabras le han podido decir. Que el Señor añada bendición a su vida. Y cada uno pruébese a sí mismo. ¿Cuán santo es? ¿Cuán santo o en qué medida de santidad está viviendo? Y tenga usted siempre el modelo de él. Ahí, mídase con eso, porque la palabra de Dios es clara. En Romanos 8:26 dice, porque Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Esa es la imagen. Los pastores se caen, los misioneros se caen, los líderes se caen, pero Cristo no. Él permanece para siempre. Que Dios le bendiga donde quiera que esté.